Carlos Montemayor, poeta, escritor, políglota, especialista en latín, en griego antiguo, defensor de las lenguas indígenas y de las etnias indígenas, autor de varias decenas de libros, crítico implacable de los gobiernos opresores y defensor permanente de todas las causas justas, tenor y también en Parral, el organizador del primer conjunto de rock and roll, los Golden Boys. Carlos estuvo en la secundaria federal de Parral entre 1958 y 1960. Ya en aquel entonces era un niño genio. Él no lo sabía, yo tampoco. Su padre, poeta, masón, grado 33, escritor, tuvo la iniciativa de aprender a tocar guitarra. Para ello buscó a un maestro y el maestro, la única manera que tenía de enseñarle era en una cantina en el bar Nueva York. Y después de varias semanas de estar yendo a ensayar con este maestro y llevando algunas veces a Carlos con él no avanzaba, y un día se dio cuenta que Carlos, sin estar con la guitarra, solo se ponía a tocar en la casa. Y todo lo que no avanzaba el padre, lo estaba avanzando el hijo. Entonces dijo, no, definitivamente el maestro es para ti, yo me retiro. Y en esa época fue cuando yo conocí a Carlos. Yo estaba seguro de que Carlos iba a ser un gran concertista de guitarra clásica. Y bueno, vino terminando en cantante de arias italianas y todo lo que ya les he dicho. Estoy aquí invitado por Paloma, por Taibo, con el orgullo de estar con Alma, con Salvador, con Luz María, con la familia de Carlos, con Susana. Y quiero hablar de las mujeres del alba y quiero hablar de lo que le dije yo a Carlos después de que leí la novela, antes de que la entregara a la editorial Mondadori. En los últimos meses hubo una relación muy estrecha con Carlos, sobre todo porque me pidió que leyera primero La violencia de Estado en México, de la cual comentamos mucho, y luego me pidió que leyera Las mujeres del alba. Creo que de alguna manera quedé conectado a esta última novela, que fue la última de él, y después, cuando la editorial me pidió que escribiera el epílogo a propuesta de Susana, precisamente, se inició para mí un periodo de muchas emociones. Yo quiero decirles, y lo decía ayer, que duré más de un mes intentando escribir el epílogo y no podía porque la carga de la emoción de leer la novela no me permitía por ningún motivo romper esa atmósfera, ese momento que estaba creando Carlos. Finalmente lo que hice fue que me comuniqué con Lucy, su secretaria de muchos años, con Susana. Les pedí que me platicaran de los últimos días de Carlos, y de esta manera decidí que iba a hacer el epílogo de la novela, pero también iba a hacer el epílogo en la vida de Carlos Montemayor, y se entrelazan ambas cosas.
Cuando Carlos estaba en la secundaria, cuando estaba en tercero secundaria, se estaban iniciando en Parral las grandes caravanas campesinas, encabezadas por Álvaro Ríos. Los años de 1960 fueron años de mucha movilización en todo el estado de Chihuahua. Ciudad Madera es el epicentro donde confluyen prácticamente todos los acontecimientos históricos del estado de Chihuahua. Fue un lugar de pobladores rarámuris desde antes de la colonización, fue una misión jesuita, fue un lugar que se convirtió en latifundio después de que las compañías deslindadoras despojaron a muchos de los colonizadores de las tierras que habían ocupado durante generaciones. Pero además, en Ciudad Madera se estableció el proyecto forestal, el proyecto de aserradero más grande de América en 1906. Les digo brevemente que en Chihuahua lo que caracteriza todo el siglo XIX es la desproporción entre el territorio y los habitantes. Chihuahua, hasta antes de la invasión norteamericana y el despojo del territorio de México, rebasaba los 30 millones de hectáreas. En Ciudad Madera y en todo el norte del estado había muy pocos habitantes. Durante la época de Porfirio Díaz se crearon compañías deslindadoras para registrar las propiedades que no tenían dueño. Originalmente era un proyecto que tendía a regularizar la tenencia de la tierra, porque no se sabía de quiénes eran las tierras. Este proyecto de regularización se convirtió en el conducto más grande de despojo. Las compañías deslindadoras tenían derecho a la tercera parte de todas las tierras que regularizaran, pero además podían comprar a precios muy bajos la otra tercera parte. ¿A qué condujo esto? A que se fortaleciera el latifundismo, que las compañías deslindadoras formadas por los grandes capitalistas de Chihuahua concentraran más la propiedad. Pero ¿qué pasaba en los hechos? En los hechos lo que sucedía es que en un plano no había propietarios, pero durante generaciones había colonos que no tenían sus tierras registradas, porque en Chihuahua no se entregaron títulos de propiedad. Este conflicto atravesó la segunda mitad del siglo XIX, llegó hasta el siglo XX, y a mediados del siglo XX el conflicto es tan grande en toda la región de Madera, porque por una parte hay grupos muy numerosos de solicitantes de tierras que luchan contra bosques de Chihuahua, y por otra parte hay grupos de campesinos que fueron despojados por bosques de Chihuahua en el momento en que el Grupo Ballina había adquirido la concesión boscosa del ferrocarril del noroeste. Para que se entienda mejor todavía este asunto, les digo lo siguiente. En 1946, Eloy Ballina, en sociedad con Miguel Alemán, le compra a una compañía inglesa el ferrocarril del noroeste y la colección y la concesión boscosa de más de 900,000 hectáreas. A Eloy Ballina le interesaba la concesión boscosa, a Miguel Alemán le interesaba el ferrocarril, porque a la vuelta de los 6 años y estando a punto de salir del gobierno, el gobierno compra el ferrocarril del noroeste en 25 millones de pesos, cuando que la propiedad del bosque y el ferrocarril lo habían comprado en 5 millones de pesos. Esta fue una forma en la que se capitalizó el Grupo Ballina, que después de que adquiere la concesión boscosa, se forma Bosques de Chihuahua, y para expulsar a los campesinos que están habitando terrenos que quedaron dentro de esa concesión, que en el papel
hablaba de 900.000 hectáreas, pero en la realidad no era tal cosa, porque había habitantes sobre esas propiedades boscosas. Entonces, Bosques de Chihuahua forma brigadas blancas, forma grupos de choque que se dedican a azuzar, a reprimir a los campesinos. Ahí se origina un movimiento agrario que encabeza Francisco Luján a finales de los años 50. En 1959 es asesinado Francisco Luján y a los cuantos meses llega un dirigente joven sonorense de la UOCEN de la Ciudad de México y se hace cargo de continuar la lucha de Francisco Luján. En 1960 Álvaro Ríos convoca a todos los grupos que tienen problemas en la región de Madera y en ese pueblo se reúnen para exigir justicia por el asesinato de Francisco Luján tiempo después de su muerte, pero estratégicamente en ese momento se forma un gran movimiento agrario que es el punto de partida que nos va a llevar al 23 de septiembre de 1965. Carlos Montemayor estaba en Parral en ese momento, y en Parral ya había invasiones, había caravanas, en todo el estado se había desatado un gran movimiento agrario que era la respuesta a la ausencia de una reforma agraria que no había llegado después de la revolución. Tuvieron que pasar 50 años para que en el estado de Chihuahua se movilizaran los campesinos reclamando la tierra. Hay muchos antecedentes, hay una lógica muy clara de 1920 hasta 1960 que nos muestra que en Chihuahua no había habido reforma agraria. Todavía en 1940 el gobierno federal introduce una forma de proteger a los latifundistas con títulos de inafectabilidad temporal. ¿Qué quería decir esto? Que aunque fuera un latifundio, el gobierno le extendió un título de inafectabilidad al latifundista. Esto desde 1940. Para 1960, estos títulos se convierten en títulos definitivos y no hay ya alternativa para desbaratar los latifundios. Todo esto confluye en los años 60 en las luchas que se inician desde Ciudad Madera. Durante 1960, 61, 62, 63, la lucha es por la vía legal, recurriendo al Código Agrario, recurriendo a las leyes mexicanas, pero no hay respuesta y un grupo de jóvenes que habían participado desde el principio en las luchas agrarias empiezan a buscar otras alternativas para resolver el problema agrario. A Carlos le gustaba platicar que en septiembre de 1965, cuando él empezaba la carrera de Derecho en la UNAM y no sabía que iba a ser escritor, un día saliendo de clase se había topado en los pasillos con un periódico mural en donde se exponían imágenes y notas del asalto del estado de Chihuahua, del asalto guerrillero al cuartel de Ciudad Madera el día 23. Entre los rostros de los guerrilleros muertos identificó al de Pablo Gómez y al de Arturo Gáñez, a quienes había conocido 2 años antes cuando era estudiante en la preparatoria de Chihuahua. Le indignó que la prensa los presentara como delincuentes gatilleros, porque él conocía su honestidad y su generosidad, y le sorprendía que la versión oficial pudiera desvirtuar brutalmente la realidad humana y aplastar la dignidad de unos hombres de grandes ideales. Ante las imágenes del periódico mural se hizo una promesa de juventud: revelar algún día las causas de aquella lucha y mostrar quiénes eran verdaderamente aquellos jóvenes guerrilleros. El 23 de septiembre de 1965, al amanecer, un grupo de jóvenes y adultos decidió atacar el cuartel militar de Ciudad Madera porque estaban seguros
de que desde ahí se iba a iniciar una nueva revolución. El grupo fue aniquilado, no todos murieron, algunos se salvaron, pero además atrás de ese grupo quedaron cientos, quizá miles de campesinos que estaban enterados, que estaban informados, otros guerrilleros que por cuestiones del clima, de la lluvia, de las crecientes, no alcanzaron a llegar antes del asalto como habían quedado, y de esta manera se escribió una de las páginas heroicas más importantes de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Ciudad Madera se convirtió en el referente de todas las luchas posteriores, del 68, de los 70, de todas las luchas que ha habido en este país, y de alguna manera sigue siendo una estrella que ilumina las luchas del pueblo, porque el heroísmo de los guerrilleros de Ciudad Madera quedó como un ejemplo de congruencia, como un ejemplo de amor a la patria. Carlos estaba muy relacionado con estos acontecimientos sin ser un protagonista de la guerrilla. Él como estudiante siguió durante todo el tiempo no solamente lo que fue el asalto al cuartel el día 23, sino que posteriormente en 1968 se formó una nueva guerrilla comandada por Óscar González Equiarte, que había sido condiscípulo de Carlos en la escuela, y nuevamente Carlos vivió en carne propia el fusilamiento, porque en este caso ya no fue un enfrentamiento, fue un fusilamiento de los guerrilleros a quienes aprendieron en la sierra y prácticamente los masacraron. No podía quedar en el olvido esa promesa que se había hecho Carlos en 1965. Pero Carlos tuvo que dar un rodeo antes de escribir sobre Ciudad Madera. En una entrevista que se le hizo antes de la presentación en Chihuahua de las armas del ALBA en el año 2003, le preguntaron que por qué había esperado casi 40 años para escribir sobre el ataque al cuartel de Ciudad Madera y por qué había escrito primero la narración sobre el levantamiento de Lucio Cabañas. Contestó Carlos que había querido escribir sobre el movimiento guerrillero en Chihuahua desde 1986, pero que en aquel tiempo se sentía aún muy cerca de los hechos y por tanto carecía de una distancia emocional para tratarlos en términos objetivos, y que por eso había decidido hacer un rodeo emprendiendo guerra en el Paraíso, después Chiapas, y dijo, cito, finalmente, ahora estoy en el comienzo, en el alba, 38 años después, me siento situado en el origen. Adelantó que su siguiente novela sería sobre el camino que había seguido los sobrevivientes de Madera, entendiéndose que se estaba refiriendo también a los que no habían participado directamente en el asalto y que habían formado parte del movimiento guerrillero de 1968 encabezado por Óscar González Equiarte. Ese mismo año del 2003, cuando se presentó las armas del ALBA en Ciudad Juárez, la profesora Alma Gómez, que está aquí, le cuestionó que en las páginas de ese libro no había mujeres. 2 años después, el 21 de septiembre de 2005, en el contexto de la conmemoración de los 40 años, la profesora volvió sobre el tema. Para entonces, Carlos ya había empezado a entrevistar a varias mujeres relacionadas con el movimiento y de manera intermitente siguió recabando información y realizando entrevistas durante 4 años,
De acuerdo a las fechas que dejó escritas en su archivo de entrevistas, estas se realizaron de 2004 a 2007. En ese periodo reunió varias decenas de testimonios de mujeres. Las primeras cuartillas las escribió en 2006. En los 2 años siguientes interrumpió el proceso de redacción y a finales del 2008 fue cuando se dedicó en forma continua hasta que concluyó a principios de noviembre del 2009 el texto completo. Las mujeres del alba es la reconstrucción, dicho en palabras muy simples, muy sencillas y para no extenderme mucho, es la reconstrucción de los acontecimientos desde la perspectiva de lo que sucede en los hogares, con las mujeres, con los hijos, con las hermanas de todos los guerrilleros. Es mirar más allá de la muerte de los guerrilleros y ver qué pasa con esas mujeres. ¿Qué pasó con Albertina? ¿Qué pasó con Montserrat? ¿Qué pasó con Alma? ¿Qué pasó con Herculana? ¿Qué pasó con cada una de las mujeres que estuvieron más cerca de estos jóvenes revolucionarios, patriotas, guerrilleros? Cuando leí yo la novela, le hablé a Carlos para darle mis comentarios y semanas después escribí un artículo en Chihuahua titulado Carlos Montemayor y las mujeres del alba. En esencia, esto es lo que le dije a Carlos. Hasta ahora la historiografía solo se ha ocupado de dar seguimiento a los protagonistas hombres, como si después de la desaparición de estos nada sucediera, terminando ahí la historia. Casi nada se sabe de las consecuencias que produce en una familia la muerte de un padre, de un hijo o de un hermano. Ni en la historia ni en la literatura se ha incursionado en estas continuidades. Y se pueden traer al caso muchos ejemplos de personajes que jugaron un papel relevante, pero que sus biografías no dicen nada, ni de sus esposas, ni de sus hijos, ni de sus hermanos, ni de sus padres. De haber sucedido así, podríamos conocer mejor la esencia de los hechos principales de nuestra historia y de sus personajes emblemáticos. ¿Cómo asumieron las mujeres la muerte de sus hombres durante la Revolución? ¿Qué fue de las viudas de los soldados mexicanos que ofrendaron su vida en la lucha contra los invasores yanquis y los invasores franceses? ¿Cómo vivieron después de la Revolución las viudas de la División del Norte o del Ejército del Sur y de los ejércitos federales también? Casi no sabemos nada. La historiografía se detiene en el momento en que el héroe es sacrificado y de ahí en adelante nada importa lo que sucede. Yo ayer comentaba, cuando muere Francisco Villa el 20 de julio de 1923, es emboscado y acribillado minutos después de haber estado desayunando en su casa de Parral, donde vivía su esposa Manuela Casas y su hijo pequeño. Esta casa era una especie de cuartel para Villa, porque ocupaba toda una cuadra, tenía caballerizas, tenía establo y por supuesto había algunos hombres que le ayudaban a Manuela, la esposa, con todas las faenas cotidianas. Bueno, pues a Villa lo asesinan a las 8 de la mañana y en la tarde de ese mismo día fueron desalojados todos de la casa. Nada supimos qué pasó con la esposa, nadie sabe. Claro que hay descendencia y por medio de Agustín Villa, por ejemplo, sabemos cuál fue el destino de Manuela. Pero ese mismo día también en Canutillo estaba Austreberta Rentería, que estaba a punto de parir. De hecho, su hijo, del que estaba embarazada, nació al día siguiente, el 24 de julio, el 21 de julio de 1923.
y no sabemos qué pasó con Austerberta Rentería, o no lo supimos más de que posteriormente. Y así, si investigamos en cada uno de los casos de los grandes personajes y de los personajes protagonistas del pueblo, no sabemos nada. Los guerrilleros del ALBA, como todos los revolucionarios, como todos los hombres que han luchado en este país, saben desde el principio los riesgos que les esperan, se preparan para triunfar y cada decisión que van tomando en el camino se piensa, se analiza y de diferentes maneras están preparados para sufrir o para celebrar las consecuencias de sus actos. Si llegan a equivocarse fue por sus propias decisiones, las mujeres no. Si llegan, ellas no opinan, no son consultadas y en ningún momento son convocadas para participar en las decisiones. Y si la acción fracasa, llega de improviso, con todas sus consecuencias, y ellas tienen que asumirlas solas y en las peores condiciones. Por eso, en la mañana del 23 de septiembre, en medio de las detonaciones, Montserrat Madre reclamaba a los hombres, al viento, si pensaban que nada más ellos vivían o morían. Las mujeres del ALBA son revolucionarias aunque no están en el asalto al cuartel. Después de la derrota de sus compañeros no lloran, no huyen, resisten con toda la dignidad y con todo el valor. Pocas veces se ha escrito o recreado de esta manera la soledad de la mujer. No hay personaje de la literatura mexicana que encarne el dolor y la convicción de la manera en que lo transmiten en nombre de todas las demás: Alma, Herculana, Albertina, Montserrat Madre, Montserrat Hija. No hay otra novela que se exprese de mejor manera el valor de las mujeres a la hora de la derrota y la muerte de sus hombres, porque en la literatura mexicana no existe una obra en la que el autor se haya propuesto un objetivo semejante, y esa es una de las grandes aportaciones de su obra, que abre nuevos caminos en la novela histórica. Y yo estoy seguro que Carlos Montemayor tuvo conciencia de ello cuando escribió la última página de su novela. Así, digo yo, como Rulfo introdujo el mundo de los fantasmas e hizo actuar a los muertos en la literatura, así como García Márquez se encargó de romper las barreras entre el mundo de la realidad y el de los personajes mágicos, Montemayor ha iniciado una nueva línea en la que hace hablar a las mujeres que no actúan directamente en los hechos. El 8 de noviembre de 2009, Carlos Montemayor puso el punto final a su novela, Las mujeres del ALBA. Durante casi un año se había dedicado a escribir a mano, con su pluma fuente Mont Blanc, cada página. Fue un momento de felicidad plena, de satisfacción intelectual, que quizá no había experimentado en ninguna de sus obras anteriores, porque en este caso fue consciente de que había logrado algo nuevo y estaba convencido de la importancia de su obra, y es lo que estamos celebrando en este momento todos nosotros, recordando de esta manera al amigo. Gracias.